Es el momento de recuperar el concepto de salud, no tanto enfermedad, sino salud. Llegar a viejos sin haber tenido que ir a un hospital, ni pasar por un chequeo, ni por nada, porque tuvimos una vida larga y sana. Yo creo que ese es el objetivo del cambio. Hoy en día tenemos un montón de diagnósticos con un montón de protocolos para tratar esas enfermedades. El paciente no importa en esa visión, importa la enfermedad, el remedio y las publicaciones de los médicos. El médico está entrenado para publicar mucho, para estar en una rueda incesante de investigaciones de prestigio y la industria farmacéutica detrás facturando con sus moléculas que va patentando al ritmo que se van describiendo enfermedades. En el otro lado está la medicina integrativa y holística, que se basa en que el médico se conecte con el sistema límbico del paciente, sea capaz de hablar en términos holísticos de espíritu, alma, emoción, mente, energía, cuerpo. Y un corazón en coherencia tiene un campo electromagnético que puede tener un diámetro de 3 metros a tu alrededor. Todo aquello que tocas tú con tu campo electromagnético cuando estás en modo coherente va a tender a la coherencia. El doctor Sergio Mejía es cardiólogo integrativo, referente en el abordaje holístico de la salud, donde integra, con sensibilidad y rigor, el conocimiento médico convencional con una mirada profunda y humana del ser. A lo largo de su trayectoria ha combinado la cardiología clínica con terapias complementarias. Así se posiciona como figura representativa de la medicina que considera al ser humano desde las dimensiones cuerpo, mente, espíritu, emoción y energía. Su labor es de gran inspiración para una nueva generación de profesionales y pacientes que comprenden la salud como un estado de equilibrio integral. Y anunciarte que De tal árbol, tal astilla ya está disponible en Spotify. ¿Te interesa el autoconocimiento? ¿Te atrae explorar al ser humano en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social, emocional, energética y espiritual? ¿Te inspira a aprender de la experiencia y sabiduría de personas que comparten sus puntos de vista únicos? Entonces, no te pierdas en Autoconocimiento 360 grados, el podcast de Tal árbol, tal astilla. Síguenos y sigue transformando tu manera de conocerte. Doctor Sergio Mejía, un placer, un honor tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. El placer y el honor es todo mío. Gracias por la invitación. Sergio, tengo una pregunta que hago a todos los invitados e invitadas, que nos salimos un poco de lo que es tu área de especialización para conocer un poquitín más tu profundidad, ¿no?, personal. Y es, como este podcast se llama De tal árbol, tal astilla, es porque proviene de un interés mío por lo que es la psicogenealogía y digamos, la forma de conocer a las personas a través de su árbol genealógico también. ¿En qué aspectos de tus ancestros te ves más reflejado, Sergio? Pues mira, yo he ido haciendo un análisis paso a paso a lo largo de mi vida. Ya cuando vas a cambiar de década hacia los 60, que este año hago 60 tacos ya, hay momentos en que pues tus ancestros, lo digo por mí, en el tour retórico, los ancestros son los padres y tienes ahí en esa primera línea unos referentes, una forma de identificarte, luego te haces mayor y hay que perdonar aspectos y haces técnicas de constelaciones familiares y cosas, luego te va llegando información de los abuelos, que ya son 4, luego de los bisabuelos, que son 8, y así vamos duplicando la cantidad de ancestros, 16, 32, 64, y llegó un momento en que yo dije, a ver, ancestros hay un montón, o sea, si llevamos hasta el nivel 6 y resulta que son 64 en esa línea, y le sumamos los 32 más los veintitantos, ciento y pico de ancestros, cada uno con sus luchas, cada uno con sus aprendizajes. Ve tú a saber si en alguno de esos encajo yo mismo, que estaba entonces encarnado en uno de esos, y al final todo eso me honra, los respeto porque son parte de mi camino. Y cuando abres un poco la mente y sobre todo el corazón a decir, yo soy el que está aquí con los pies en la tierra, con las botas puestas en medio del fango, intentando reparar, aprender, regenerar, ayudar a algo que se quedó pendiente en el linaje este que tiene a Sergio Mejía Viana actuando por el linaje de lo que venga por el Mejía, de lo que venga por el Viana, intentando reparar.
Y me veo muy identificado, me he visto muy identificado con algunos abuelos, con historias de los abuelos. Fíjate que en mi familia, mi madre y su padre nunca se llevaron bien, con lo cual yo estuve vivo teniendo a mi abuelo vivo, pero nunca lo supe. Entonces, esa cosa marca una parte de mi vida de hablar con mi madre hasta que perdió la cabeza mi madre y que ella me contara, no es que yo a mi padre no le perdono y no le perdono y no le perdono. Entonces, sé que hay una parte de mi familia por ahí que está todavía por conocer, porque ese abuelo tuvo otro hijo que será un tío mío, que no sé si a partir de esta entrevista puede aparecer, a quien yo no conozco aún. O sea, que hay de estas historias que en algún momento de tu vida te enteras, porque fue un día mi padre el que me contó, tu abuelo estuvo vivo y tu madre no quiso que tú fueras a verle. A ese tipo de historias que en mi consulta aparecen, se repiten. Estamos aquí para sanar la humanidad y para sanar precisamente de sombras, de cosas duras, que está, pues, es muy light comparado con historias que escuchas de vez en cuando. Entonces me identifico con eso, con el trabajo que hay hacia las sombras y también con la cantidad de luces, porque ese abuelo era músico y a mí la música me encanta. Pues ahí, en ese punto, respecto a los ancestros, me encuentro ahora mismo, en perderme con la cantidad que son y a la vez ir trabajando cositas que pueden haber marcado el que yo soy ahora mismo. Qué maravilla, ¿verdad? Porque poder identificar todo eso como aspectos fundamentales también del crecimiento personal, hablando con una persona de ciencia en parte, ¿no? O sea, haber venido una persona cardiólogo, doctor en medicina. Me pregunto en qué momento, Sergio, arrancó, se encendió esa pequeña llama o si es algo que ya viene contigo de serie. El hecho de empezar a averiguar y descubrir lo que hay detrás de la frontera de lo que nos marca una ciencia. Sí, desde muy pequeño, en el paradigma católico estaba esa inquietud de buscar, ¿vale? A veces en el mundo moderno nos hemos vuelto muy críticos con las religiones, pero hace poco me lo recordaba un hijo que, oye, cuando tú entras a una iglesia, a una mezquita, a una estupa, lo que estás viendo es gente que está buscando a Dios, está buscando, o sea que de base es una cosa positiva, es una búsqueda de lo espiritual, del origen. Ahora yo estoy muy metido en la medicina energética y entonces por la medicina energética vamos a encontrar que hay necesariamente una fuente de la energía de todo lo que vive. Eso en el campo religioso es lo que llamamos Dios. De siempre había esa búsqueda, siempre la primera parte de mi vida, los primeros, digamos, 35, 40 años fueron dentro del paradigma católico, pero hay un momento en que eso deja de resonar y es como que yo me veo empujado a otras cosas. Mira, esto ya no es por aquí, no vamos a tirar más por esta vía, nos espera otro camino con otras formas de ver lo mismo que tú has estado buscando en ese paradigma, pero vas a ver otras cosas. Yo creo que toda la vida ha habido esa dualidad, espiritualidad, profesionalidad, ciencia y espiritualidad de la mano y ahora mismo con ganas de volverlo a juntar. Por ejemplo, en la medicina china, un médico chino o alguien experto en medicina china perfectamente te habla del cuerpo físico, de sus remedios, pero también del Tao. Y aquí en Edad Media o no tan atrás se separaron, a nosotros nos separaron filosofía, espiritualidad por un lado y ciencia por otro, y parece que son incompatibles. Cuando hablas con un científico de filosofía, espiritualidad, dices, no, no, es que yo, mire, yo no creo en esas cosas. Claro, lo hemos metido en una burbuja de creencia, no de la experiencia. Y estamos llamados ahora mismo a que desde la experiencia, la filosofía, la espiritualidad y la ciencia se puedan juntar. Y en mí eso se da, digamos, de forma natural, porque siempre he tenido las dos cosas. Por un lado, o hacer espiritual el cuerpo físico y todos sus asuntos, o hacer físico el cuerpo espiritual, lo que llamamos alma, espíritu, y poder anatomizarlo, darle un toque anatómico, porque hay muchas clasificaciones dentro de los cuerpos sutiles, de lo que la religión llama alma y espíritu, nosotros llamamos cuerpo causal y cuerpo átmico,
y tienen una entidad palpable y demostrable desde la ciencia. De hecho, con el nivel mayor de ciencia que es el de la causa-efecto. No solo la correlación estadística que nutre nuestros datos médicos modernos, sino la causa y el efecto. De dónde se origina una cosa con toda la certeza que pueda dar el nivel más elevado de la ciencia de lo espiritual. Realmente a mí me fascina, Sergio, haber escuchado en alguna entrevista cuando afirmas y dices, bueno, viene un paciente a consulta y yo soy tan capaz de ponerme, pues bueno, pues los artilugios de médico alopático convencional, tanto como ponerme al nivel que esa persona está buscando con tal de que yo me pueda adaptar a lo que esa persona necesita para liberar su mente, liberar lo que representa pues el atasco, mente, emoción que puede llevar a un síntoma, a una enfermedad. Y teniendo en cuenta esto, para aquellas personas que, por ejemplo, no hayan escuchado hablar de la medicina integrativa o no sepan ni que existe, ¿no? Simplemente todavía están en un modelo de conocimiento de que la salud solo se trata de este modo. ¿Cómo les explicarías tú, como una persona que tienes una visión panorámica, qué es una medicina integrativa? A ver, son realmente tres cajones. Digamos que yo, depende del paciente que viene a la consulta, puedo ponerme tres diferentes disfraces. El disfraz de médico alopático, que la medicina alopática es aquella convencional en el día de hoy que nos nutre pues de medicamentos, en mi caso de cardiólogo, para la tensión, para las arritmias, para la angina de pecho, procedimientos, cateterismos, ecografías, pruebas de esfuerzo, poner un stent, poner un marcapaso, etcétera. Eso, pues soy especialista en cardiología con más de 30 años de experiencia, o sea que lo domino e intento y debo mantenerme al día con los nuevos fármacos, las cosas que van saliendo. No con muchas ganas ya, pero bueno, debo estar informado porque el paciente que viene va a venir tomando determinado medicamento y yo tengo que contarle cosas. En el cajón del medio, el disfraz del medio es el de médico integrativo, que es un término que se ha acuñado para aquellos de la medicina moderna que estamos asumiendo cosas de las medicinas mal llamadas pseudocientíficas, medicinas ancestrales o de la medicina alternativa. Que no nos gusta el término alternativo porque medicina solo hay una. O sea, nosotros estamos al servicio del paciente que necesita sanar algo, pues uses lo que uses, sea homeopatía o sonoterapia o un fármaco X, estás haciendo medicina. Pero el integrativo lo que hace es juntar todo el conocimiento de lo alopático. En nuestros chats siempre preguntan un traumatólogo integrativo, un oftalmólogo integrativo, un dermatólogo integrativo. Es alguien que ha hecho el MIR, ha hecho la especialidad de concretamente cualquiera y además se ha formado en acupuntura, en toxicología de metales, en dieta, en microbiota. La medicina integrativa, que es el cajón del medio, es vamos a usar naturopatía, vamos a usar aceites esenciales, vamos a usar flores de Bach, intentamos hablar de coherencia cardíaca como una estrategia de control del estrés, aún dentro de un paradigma bastante biológico de un cuerpo físico, pero usando remedios naturales, suplementos, estrategias para combatir el estrés. Pero luego el cajón, el estrella, el que a mí más me gusta y donde intento que todas las consultas al menos abran una pequeña puertecita, es lo que yo he denominado la medicina holística. Vaya, hay muchas personas que a la integrativa la llaman también holística, pero a mí me gusta que haya una diferencia, porque la visión holística ya incluye la visión completa de lo que es un ser humano habiéndolo sacado de la creencia. Yo no pude hacer medicina holística hasta que dejé de creer y pude tener la experiencia. Es decir, mira, es que eres un espíritu. Ese espíritu genera un alma y ese alma genera unos cuerpos, los de la encarnación, que son el cuerpo físico, el cuerpo energético, el mental y el emocional. Todo ese conjunto hace que puedas transmitirle a la persona asuntos tan profundos como la vida y la muerte, asuntos tan profundos como el origen emocional de cada una de las enfermedades y de los síntomas. Entonces, normalmente el paciente cuando viene, en el primer cuestionario, en el primer interrogatorio, tú ya sabes por dónde debes empezar y luego ya en la misma consulta
teniendo en cuenta que ese paciente también es un espíritu eterno e inmortal, tan eterno e inmortal como el mío y el tuyo, que ha traído al avatar a esa consulta y vamos a tener un intercambio. Y una cosa que es muy, muy, muy importante es que los terapeutas médicos sanitarios, los que estamos a cargo de esa consulta, debemos darnos cuenta de que el paciente también trae un mensaje para nosotros. Nosotros también estamos en un proceso de sanación y cada persona que viene a la consulta viene con un mensaje. Es un asunto bidireccional porque el proceso de sanación es una cosa colectiva que está en marcha. Entonces, eso es un poco la estrategia de los tres cajones en la consulta. Lo veo totalmente reflejado, ¿eh? O sea, cada paciente que entra en mi consulta también es como me hace preguntarme, ¿no? ¿Esto por qué ahora, no? ¿Ahora qué representa esto en mi camino? Es fantástico poderlo ver desde esa perspectiva. Me pregunto qué signo eres, Sergio. Soy Sol en Tauro, ascendente Piscis, Luna en Sagitario. Pues mira, he intuido lo del Tauro porque tienes un Sí, precioso sí, buey atrás. No sé si ya viene relacionado. sí, Sí. claramente, es un homenaje a mi signo solar. Es precioso, es irlandés, ¿no? Precioso. Sí, bueno, será de por ahí, de esos bueyes enormes. Qué maravilla. Pues Sergio, continuando con todo lo que dices, realmente me surge otra pregunta, fuera de las que tenía estructuradas. Una persona con esta fluidez, hablando de estos temas y encontrándote tan en tu salsa y tranquilo y cómodo en un espacio bueno, pues que representa pues mucho escozor, ¿no? Para el conjunto médico, ¿no? Para un colegio de médicos. Y bueno, y se conocen, bueno, al final muchos casos de personas que tienen que afrontar, pues al decir determinadas cosas un poquito que van en la línea de no de lo convencional, tienen que afrontar una serie, bueno, de acusaciones o juicios, etcétera, externos. ¿Cómo has gestionado? Es decir, ¿cuál ha sido el proceso para tú poder sentirte tan a gusto, tan tranquilo como aparentas y así se percibe que es, para liberarte de toda esa presión tan fuerte por parte de un sistema médico tan limitado, estricto, digamos, no sé. Sí, yo intento en mi discurso primero dejar claro que son opiniones basadas en evidencia científica. O sea, el paradigma o mejor dicho, el método científico no es omnisapiente. El método científico son pues unos 26 millones de artículos científicos que guarda la base PubMed, el Google Scholar, aquellas bases donde nosotros los científicos buscamos la información de la ciencia moderna, es hipótesis demostradas por diferentes vías estadísticas. Entonces yo intento primero transmitir a la gente, a mis colegas, a los pacientes, oiga, lo que tiene ese médico y lo que tengo yo en mi cabeza, que lo damos por válido, son opiniones, porque la verdad absoluta es muy difícil de demostrar y mucho menos con estadística. Yo uso el ejemplo del sabor de la naranja. ¿A qué sabe la naranja? La verdad es más de sentir que de poder definir. Tú no puedes definir a qué sabe la naranja, puedes escribir un montón de cosas, pero alguien que no tiene lengua, ¿cómo vas a hacer para que su cerebro tenga la imagen de a qué sabe la naranja? O a algún ciego de nacimiento explicarle cómo es el color rojo en palabras. Si no lo puedo ver nunca, pues mira, hay cosas que solamente sientes y sabes que es verdad, aunque no lo puedas contar en artículos científicos. Desde ese panorama, sabiendo yo que lo mío es una opinión y que lo otro son opiniones también validadas por estudios científicos, no atacar es mi máxima fundamental, no ir a atacar. En parte porque yo vengo de ahí, es decir, yo he tenido que modificar mi sistema de creencias en lo científico y yo estaba ahí prescribiendo esas mismas cosas y atacando a las pseudociencias porque a mí me decían que eso era pseudocientífico. Yo tengo una cura de humildad respecto a lo de la ozonoterapia. Yo fui director médico de un hospital cuando yo estaba entonces en el mundo, en el paradigma cardiológico puro y duro, y como director médico prohibí la entrada de la ozonoterapia a ese hospital porque no había evidencia científica. Hoy en día soy diplomado en ozonoterapia y lo promuevo a los cuatro vientos. Entonces, no atacar, sino decir, a ver, nadie tiene la verdad absoluta,
todos tenemos experiencias de éxito en todos los paradigmas, sea el estrictamente farmacológico como el holístico, porque la verdad es que cada paciente se sana a sí mismo. Nosotros solamente somos acompañantes. Entonces, por muy criticable que puedan ser pues, determinados tratamientos del cáncer, por ejemplo, pero hay gente que le vale ese agente externo para sanar a sí mismo el problema que desencadenó el cáncer. Entonces, es fundamental no atacar, no ir a por nadie, porque por ley de acción-reacción es de cajón. Si tú atacas, prepárate para ser atacado. Entonces, no ataques, habla con compasión, habla desde la sencillez y desde la humildad de decir, es mi opinión y es usted libre de escucharla o no. Por esa vía puedes ir con total soltura y yo qué sé, si algún día llega algún soldado de Herodes y me da una bofetada, le diré, bueno, ¿y por qué me pegas? Como nuestro gran amigo Jesús. Oye, ¿qué he dicho mal para que me des una bofetada? Pero estamos en el momento en que esas verdades pueden ser dichas con profundo amor, con profunda conciencia, porque el cambio de conciencia es un hecho. Pues nosotros no somos solamente la causa del cambio, somos también efecto del cambio vibracional que está ocurriendo en este momento en el planeta y nosotros vemos que lo que podría explicar perfectamente la teoría del centésimo mono, cosas que hace 10, 15 años no eran validadas, hoy en día muchísima gente las está dando por válidas y está queriendo salir del sistema caduco, de lo exclusivamente farmacológico, dejando las cosas positivas, que son muchas que hay en ese sistema, para poder usar esa tecnología, pero planteándose que es el momento de recuperar el concepto de salud, no tanto enfermedad, sino salud. Llegar a viejos sin haber tenido que ir a un hospital, ni pasar por un chequeo, ni por nada, porque tuvimos una vida larga y sana. Yo creo que ese es el objetivo del cambio actual. Me recuerda mucho, así como lo comentas, a alguna de esas entrevistas que he visto del doctor Rick Hammer, delante de también varios médicos, ¿no? Expresándose así, tranquila, humilde y amablemente, en plan de, bueno, usted me puede escuchar o no, pero la gente se ponía muy nerviosa, ¿no? Y referente a este proceso de cambio de paradigma, todo parece apuntar hacia esa tecnologización vulnerable a que se vaya la luz y deje de funcionar, pero todo parece apuntar a que esa tecnologización lleve a una serie de medicina del futuro basada en una precisión moderada por una inteligencia artificial o a través de, vete tú a saber que, claro, yo no estoy al día, esto se lo tendríamos que preguntar más a Ana María Oliva, que seguro sabe de esto, pero ¿hasta dónde podría llegar esa parte de la salud versus, así como tú lo transmites, de considerar el cómo el personal que se dedica a la salud entienda más el concepto salud que el concepto enfermedad? Nos hace dudar, ¿no?, esta situación de hacia dónde va la medicina del futuro. Ahora mismo estamos en un punto de bifurcación y habrá un momento en que, de hecho ya está ocurriendo, que haya seres humanos que vayan por una vía y seres humanos que vayan por otra. La inteligencia artificial aplicada a la medicina lleva mucho tiempo. Se llama medicina basada en la evidencia. Ese rótulo, medicina basada en la evidencia, con el que yo fui formado, yo terminé la carrera en el año 87 y la década anterior se nutrió de eso, una proliferación de revistas científicas que se dedicaron a hacer protocolos fomentados por los principales hospitales de Estados Unidos, los líderes de opinión que fueron pagados para desviar el conocimiento médico en este sentido. Enfermedades, rotular un montón de enfermedades, describir enfermedades y síndromes que puedan servir para patentar fármacos. Y fue poco a poco cambiando la visión del médico ancestral, del médico del ojo clínico, del médico naturópata que prevenía enfermedades, por un médico que va a la casa y captura de enfermedades. Pues hoy en día tenemos un montón de diagnósticos con un montón de protocolos para tratar esas enfermedades. El paciente no importa en esa visión, importa la enfermedad, el remedio y las publicaciones de los médicos que se nutren, los congresos científicos. Tu currículum es importante. En los países desarrollados el médico está entrenado para publicar mucho, para estar en una rueda incesante de investigaciones,
de prestigio y la industria farmacéutica detrás facturando con sus moléculas que va patentando al ritmo que se van describiendo enfermedades. Esto nos guste o no es así. Las NICE Guidelines, por ejemplo, con las que se nutren los médicos del Reino Unido, las guías de actuación NICE, NICE, te describen absolutamente todo y además con términos un poco de legalidad. Es decir, que se te puede acusar de mala praxis si tú no sigues esas guías. Y en esas guías se dice cómo se trata una diabetes, cómo se trata una hipertensión, cómo se trata un cáncer de X, Y, Z. Eso ya es inteligencia artificial. Y ya está en marcha. Entonces ya lo único que queda es que quitemos el médico que ya no hace falta, porque el médico que sigue las guías deja de hacer falta. Es una especie de robot. Hoy lo vemos. ¿Qué pasa si cambiamos un médico que tiene una bata blanca, un fonendo y que está pegado a un ordenador que sin mirar a la cara del paciente le despeta? Buenos días, ¿qué le pasa? ¿Y desde cuándo? Vale, muy bien. Analítica y según las analíticas voy a actuar en protocolo. Eso ya está. O sea, esa medicina basada en la inteligencia artificial usa personas humanas y no es más que cambiar por un robot que pueda escribir en el ordenador y que use la cantidad de información que hay. En el otro lado está la medicina integrativa y holística que se basa en que el médico se conecte con el sistema límbico del paciente, intuya, sea capaz de ofrecer lo que el paciente necesita de verdad, sea capaz de hablar en términos holísticos de espíritu, alma, emoción, mente, energía, cuerpo, y entonces llegará información que ningún ordenador puede recopilar. Habrá información, respuestas, ayudas celestiales y, por supuesto, remedios con la menor cantidad de tóxicos y la menor cantidad de invasión posible. Oye, que te has roto una pierna, pues tienes que ir a un quirófano a que te la arregle un buen traumatólogo. Pero hay muchas cosas que se pueden tratar desde otra manera, porque esa otra vía lo que busca es la sanación holística del paciente, no solamente prescribir un remedio para una enfermedad que casi todas son crónicas y que, según nos enseñan, son tratamientos de por vida. Estamos en ese punto de fragmentación y hay seres humanos que siguen yendo por la vía convencional, el sistema convencional, porque piensan que esa es la ciencia, pero a medida que el paciente, que la gente va despertando, va abriendo la mente y el corazón, se van cambiando de bando. ¿Existe la sanación a distancia, Sergio? Sí, a ver, estrictamente hablando, tiempo y espacio son creencias que son bastante notables en este nivel de experiencia, en este nivel de existencia. Cuando me puse a estudiar el mundo de la bioresonancia, encontré que hay un montón de evidencia científica en ese mundo, que en la medicina convencional rotulamos de pseudocientífico y que no, está absolutamente demostrado que si yo cojo ADN, o sea, material genético mío, y se lo llevan en un avión a 300 kilómetros de distancia, cada que yo cambio mi energía, ese material que está a 300 kilómetros de distancia sin tiempo, o sea, inmediatamente cambia de la misma manera que cambio yo. Existe la posibilidad de a distancia sanar. Y cuando hablamos de energía, de campos cuánticos, que es como la energía crea, cada cuerpo superior crea un campo cuántico para el nivel de realidad que va a impregnar, y así, desde arriba hasta abajo, desde la fuente de la energía hasta el cuerpo físico, eso está en constante actividad. Hay un investigador que es el doctor William Tiller, que describe nuestros diferentes niveles de realidad, porque somos seres multidimensionales. Y así como el cuerpo físico es un cuerpo denso que viaja a una velocidad inferior a la velocidad de la luz, el cuerpo astral viaja a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y seguimos siendo nosotros. Eso que pasa cuando dormimos, cuando el cuerpo físico duerme, lo explica muy bien la película Avatar, los otros están por ahí teniendo actividad. Entonces, en este plano de la existencia parece que a 300 kilómetros de distancia es imposible que pueda ocurrir una sanación. Elevando un poquito la conciencia a esos otros niveles de existencia en los que también estamos, sabemos que el tiempo no es lineal como lo vemos, que el espacio también tiene unas formas diferentes de verse y la sanación a distancia es posible. El acompañamiento de la sanación de alguien.
debería ser la forma correcta de decirlo, porque cada uno se sana a sí mismo. Necesitas un acompañante, necesitas un agente externo muchas veces cuando estás en ese punto de conciencia, pero va a llegar un momento en que tú puedas adquirir lo que algún libro denomina la creencia milagrosa o la sanación milagrosa. Lo que es el milagro para alguien que vive en este paradigma físico es porque es posible que tú puedas sanar instantáneamente algún problema cuando sabes cómo, y en ese camino estamos. La mentalidad milagrosa es la palabra correcta. Uno de los aspectos que también abarca en tu perspectiva holística integrativa es la coherencia cardíaca. Como cardiólogo, ¿qué resultados o qué, bueno, cuéntanos un poco qué es para quien no sepa y qué resultados obtienes, ¿no? De personas que a lo mejor no conocen y llegan con una idea de su problema, pero de pronto descubren un universo como es este. Sí, la coherencia cardíaca se basa en los hallazgos de varios investigadores. Yo lo explico largo en un vídeo de 45 minutos en mi canal de YouTube, pero la base de la coherencia cardíaca es saber que el corazón tiene neuronas, neuronas de las de pensar y de pensamiento rápido, y que esas neuronas responden a la forma como tú respiras. Cuando tú estás respirando de forma coherente, el corazón capta esa coherencia en la respiración, no hay una respiración agitada, sino una respiración coherente, y esas neuronas envían señales al cerebro, es decir, en este caso no es el cerebro el que manda, es el corazón el que envía señales al cerebro para que el cerebro diga no hay estrés. Entonces las suprarrenales no van a liberar cortisol, no vas a activar el simpático, sino el parasimpático, de manera que vas a estar en un modo de tranquilidad, de combatir el estrés. Pero lo que a mí más me impresionó cuando estudié a fondo el tema de la coherencia cardíaca está publicado en un artículo de una revista de psiquiatría, y es que a una comunidad de personas les hacen un estudio, les miden eléctricamente piel, corazón y cerebro para ver cuál es el órgano que primero recibe un impacto, y les han puesto unas fotos boca abajo. La mitad de las fotos son pacíficas, bonitas, un amanecer, un atardecer, la otra mitad son feas, un cadáver, algo así desagradable. Entonces van volteando, van dando la vuelta a cada una de las fotos para ver cuál es el órgano que primero recibe los impactos, tanto positivo como negativo. Concluyen que es el corazón antes que el cerebro también recibe la información de manera importante antes que la piel, pero la diferencia entre el corazón y el cerebro es que el corazón se da cuenta de qué carta viene antes de que ésta se dé la vuelta. Es decir, intuye. Las neuronas del corazón son aquellas que en el cuerpo físico se encargan de transmitirte la intuición y el discernimiento. Y es por eso que se acuñó la palabra corazonadas. Tengo una corazonada. Creo que por esa calle no me voy a meter hoy. No sé por qué, pero hoy no debo ir por ahí. Esas corazonadas deben ser la nueva forma de pensar. Estamos llamados a dejar las neuronas procesadoras de aquí como guías en nuestra vida para empezar a sentir y a vivir desde el corazón. Eso aumenta profundamente la calidad de vida. Cuando tú estás basado en tus corazonadas, eliges bien. Si vas a comer algo y tu corazón te dice mejor no te lo comas, pues te evitas un problema. Si vas a elegir pareja y tu corazón te dice esa no o esa sí, pues te evitas un montón de problemas porque estás actuando en base a lo que tu corazón te está dictando, y ese corazón está conectado con esos cuerpos sutiles que son necesarios aprender en la medicina holística para poder saber quién gobierna tu vida, tu ego, tu mente procesadora o tu alma a través de la coherencia cardíaca. Entonces, claro, desde esta perspectiva, estar conectado a través de la coherencia con las neuronas de tu corazón es ganar en calidad de vida, ganar en salud. El que es deportista, pues si eres portero y te conectas con tu corazón, sabes antes de que el que va a tirar el penalti hacia qué lado va, de la misma manera que sabes, o el que practica artes marciales, pues sabe el otro por dónde va a soltar la patada antes de que la suelte. Pues sabes un montón de cosas. La coherencia cardíaca aplicada al deporte es preciosa, y aplicada a la vida en general, pues una herramienta de muchísimo valor. Le da muchísimo sentido a
a la percepción y la forma en la que yo pues tengo de comprender. También ahora quisiera que nos hables también del campo electromagnético, ¿no? Toda la relación, cómo eso interfiere en nuestra toma de decisiones, en crear la realidad en sí, ¿no? Le da mucho sentido y me encanta conocer ese dato de la corazonada, de cómo la intuición se desarrolla a través de ahí. En alguna entrevista también he escuchado cómo nombras el poder del corazón como herramienta para transformar el mundo. Entonces, vamos a ver cómo completaríamos toda esta explicación para que se acabe de comprender la importancia de estar más aquí que aquí. Sí, en esa misma línea del el Instituto de las Matemáticas Cardíacas, que es como se llaman los investigadores de la coherencia cardíaca, aparte de estos estudios de tipo individual, han hecho estudios colectivos. La práctica de la coherencia cardíaca es cuando tú entras en modo coherente con una respiración pausada, con una visualización creativa y tranquilizadora, llega un momento en que tu corazón entra en estado coherente. Y un corazón en coherencia tiene un campo electromagnético que puede tener un diámetro de 3 metros a tu alrededor. Todo aquello que tocas tú con tu campo electromagnético cuando estás en modo coherente va a tender a la coherencia, se contagia. Ellos demuestran estudios en que pones, yo qué sé, un círculo de 6 personas a trabajar y a meterse en coherencia cardíaca y otra persona en el medio que no tiene que hacer nada. Tú, túmbate ahí, siéntate ahí y no hagas nada. Pues los 6 que están entrando en coherencia, una vez que han entrado en coherencia, hacen que automáticamente la persona que está en el centro entre en coherencia, porque esto es un parámetro medible. O sea, tú puedes medir con las maquinitas el comportamiento de la variabilidad cardíaca, no la frecuencia, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, si tú vas por el mundo en coherencia, ellos lo llaman proyecto coherencia global. Vamos a ir contagiando de coherencia a las demás personas. Cuando estamos en un atasco o cuando estamos esperando que llegue el metro, el transporte público, y si la energía es de prisa, de impaciencia, de cabreo, de rabia, si tú te dejas contagiar, porque también es contagiosa, de esa energía, no has hecho bien. Pero si en medio de ese momento te pones a respirar, entras en coherencia cardíaca, puedes afectar la masa que en ese momento tienes a tu alrededor. En 3 metros, pues puede haber fácilmente 10 personas cuando estás intentando entrar al metro o al tren de cercanías. Esas 10 personas se van a sentir favorecidas, van a tener un poquito más de paciencia, posiblemente van entrando en coherencia y podemos generar unas ondas de coherencia bastante importantes. Por eso interesa mirar adentro de lo que tú acabas de decir. En lugar de ir fuera y dejarme contagiar del resoplido de los demás que están hasta las narices de estar ahí, yo voy adentro, agradezco, hago mi coherencia y tendré un impacto social importante si eso consigo hacerlo en cada momento de mi vida. Igual que existe este campo electromagnético medible de un alcance de 3 metros que interfiere positivamente o de alguna manera contagia esa vibración de coherencia alrededor, entiendo que también hay veces que por algún motivo también nos podemos ver contagiados de algún tipo de energía de otras personas o la nuestra propia que interfieran negativamente. Es decir, lo mismo pero al contrario. Claro, efectivamente, eso también se contagia. De hecho, es lo más frecuente que pase. Cuando no estás entrenado para esto, para tener una vida consciente y constante, que es bastante complicado, es decir, segundo a segundo, minuto a minuto, pase lo que pase en mi vida, yo voy a intentar estar en modo coherente, es difícil, pero lo negativo también se contagia. Y claro, te baja, si tú has entrado en modo incoherente, la respiración cambia, el corazón cambia y el rendimiento baja y las corazonadas desaparecen. Es decir, estar en un modo de incoherencia te hace más vulnerable al error, al accidente, al no estar atento a lo que estaba pasando a tu alrededor, a no estar en el momento presente. Pues estar en el momento presente supone coherencia, coherencia con el corazón y a partir de ahí el resto como que se organiza.
Y la ley de la manifestación, la ley de la atracción, todo eso supone estar constantemente enfocándote realmente en lo que quieres, en lo que te apetece. Y desde el punto de vista del cuerpo físico, no me acuerdo quién, si Louis Hay o Wayne Dyer, alguno de ellos decía, ¿estás enfermo hoy? ¿Qué te duele hoy? Pues si te duele algo hoy, mira qué emociones tuviste ayer. Me encanta, tanto Louis Hay como Wayne Dyer, los tengo como referentes en mi biblioteca. Y bueno, y también lo que comentas, ¿no?, de la ley de la manifestación también cobra mucho sentido dentro de esta comprensión tan amplia de dejar de pensar que el corazón es una simple herramienta de bombear sangre, sino que realmente ahí hay algo mucho más elemental para el funcionamiento de la comprensión holística del ser humano. Esas neuronas que están en el corazón se aumentan, se reproducen, hay neurogénesis. ¿Cómo cambia la fisiología? ¿Cómo cambia el cuerpo, el corazón, una vez una persona está integrada en un formato diario más compasivo, más de gratitud? ¿Cómo cambia la biología? Lo podríamos decir desde la medicina china. Yo no soy experto en medicina china, pero me nutro mucho de frases que he ido leyendo a lo largo de mi vida, mi segunda parte de mi vida profesional. Y alguna vez leí en un libro que dice, solo se enferman del corazón para la medicina china aquellas personas que están acostumbradas a ver el vaso medio vacío. Todos tenemos un vaso que está lleno a medias, siempre tenemos un algo pendiente, algún dolor, algún problemita familiar, algo que resolver. Todos los días hay algo que resolver que lo podríamos interpretar como la parte medio vacía del vaso. Pero todos tenemos abundancia de muchas cosas. Cuando tú te levantas, aunque lo tengas todo, una casa, agua caliente en la ducha, ropa en abundancia, un coche, comida en abundancia, pero no lo estás viendo, no te levantas a agradecer eso, sino que enseguida te enfocas en lo que no tienes, eso te genera un caldo de cultivo apto para las enfermedades cardiovasculares. En otro orden de cosas existe el infarto por estrés. Se llama la miocardiopatía de Takotsubo. No es una oclusión de las arterias coronarias, no es biológicamente un infarto al uso, es tal producción de adrenalina en un momento de estrés que el corazón se infarta, tal cual, y se puede quedar con una cicatriz de por vida, miocardiopatía de Takotsubo. Está demostradísimo. Podemos mirar a alguien que es contemporáneo, el doctor Manel Ballester, está en Barcelona, la teoría del corazón helicoidal, como nos estamos dando cuenta, gracias también a otro cardiólogo que ya se fue, que es Paco Turrenguasp, que el corazón no es una bomba contráctil, es una banda muscular enrollada sobre sí mismo y que tiene una forma de el signo de infinito. La cinta de Moebius, el signo de infinito, es igual el corazón, que es bastante elocuente, o sea, estamos siempre en una conducción de energía constante. Ese corazón, según la cardiología convencional, se activa eléctricamente de unas celulitas que nosotros llamamos nodo sinusal, que hay, que supuestamente es la batería del corazón de unas células que son automáticas. Es decir, hay unas células que automáticamente se activan y gracias a eso pues nosotros estamos vivos. Como quien dice, estamos vivos gracias a que unas celulitas deciden trabajar. ¿Y qué pasa el día que esas celulitas dejan de trabajar? Esa es una de las cosas que generan temor, el miedo a la muerte, a una muerte inesperada. Pues gracias a las investigaciones de Manel Ballester, siguiendo la teoría del corazón helicoidal y entrando en la teoría de campos cuánticos, consigue iniciar la hipótesis que demuestra que esas células no se activan automáticamente, que hay una conexión con lo sutil que hacen que esas células se activen. Con lo cual podríamos concluir que en el momento en que desde lo sutil deciden, oye, que nos vamos, se desconecta la conexión, lo que en el Eclesiastés habla en el cordón de plata. Entonces es importante atreverse con la muerte para poder entender, no desde la creencia, sino desde la experiencia, qué es lo que pasa en ese momento. Y desde ese entendimiento, aprender a vivir. Es decir, perder el miedo a la muerte, porque realmente no mueres,
sino el que muere es porque tú has decidido desconectar tu avatar, es decir, game over, se ha acabado el juego, nos vamos porque es lo que habíamos pensado, nos vamos. Esa conexión la vamos a empezar a encontrar en la ciencia. Entonces, poder encontrar, gracias a las neuronas del corazón, a este conocimiento que es llamado pseudocientífico, la salida a los grandes interrogantes de la raza humana es de un valor incalculable. ¿A cuánta gente se le pueden abrir los ojos como platos al escuchar algo tan diferente como que el corazón tiene forma de infinito? ¿Cómo es una información tan importante y no se conoce, no se sabe? O sea que realmente es algo que yo la primera vez que lo escuché por boca tuya es que me dio un giro, empecé a buscar, a investigar y me dio un giro realmente es decir, si eso es así, que poco sabemos, ¿no? Realmente de todo nuestro organismo. Pero bueno, vamos a dar un pasito más allá en saber, Sergio, ¿qué lugar ocupa la espiritualidad en tu práctica como médico? Porque soy consciente que tú también organizas retiros espirituales y eso es poco común en un médico. Entonces, cuéntanos un poquito cómo aplicas esa fusión. Es una combinación que se da naturalmente en mí por lo que te contaba antes. Y, a ver, es frecuente ver en algunas religiones, en algunas culturas, que el médico puede ser también pastor. En nuestra cultura católica hay médicos que se hacen sacerdotes, pero también puede haber médicos que participan en actividades de parroquia. Es decir, no es tan raro, lo que pasa es que hay algunas que las hemos normalizado y otras no. Lo que sí no es frecuente es que en una consulta médica nos atrevamos a hablar de espiritualidad, precisamente porque en Occidente eso no está bien visto, no estamos formados para eso. El sacerdote es el que está autorizado para hablar de espíritu y de alma y de Dios, pero el médico no. Si queremos sanar, y para sanar el cuerpo físico debemos entender, por lo que modernamente hoy en día se llama la biodescodificación, que todo desequilibrio del cuerpo físico equivale a un desequilibrio a nivel emocional y mental. Sí o sí, hay un bloqueo energético ahí. Entonces es importante cuando abres el cajón de lo holístico atreverte a hurgar. Y normalmente cuando hurgas encuentras cosas. Yo suelo decir un poco a forma de broma, cuando en el método médico convencional llega el típico paciente que te quiere contar su trauma, la mente del médico convencional formado a la usanza es como, mire señor, no me cuente su vida, yo estoy aquí para resolver su angina de pecho, su arritmia, su tal, con un cateterismo o con unos medicamentos determinados, pero no me cuente su vida. Es un poco lo que yo recuerdo de esa parte mía, que sí, con compasión quieres escuchar, pero no conectas lo uno con lo otro. Hoy en día, yo quiero que me cuenten su vida. Es justo al revés. Por favor, cuéntemelo todo. Y le hago todas las preguntas. Si se acuerda de algo cuando estaba en la barriga de su madre, mejor. Cuéntemelo también, porque sé que por ahí vienen muchas cosas de lo que le está pasando ahora mismo. Y de sus ancestros, y cuénteme todo. Ya el cuestionario mío son 3, 4 folios llenos de preguntas de todo tipo, porque es fundamental esto. No puedo evitar preguntarte también qué opinas de la forma en la que, por ejemplo, las 5 leyes biológicas o la biodescodificación describen concretamente lo que es las afectaciones y los síntomas en el corazón. En el corazón, que es una parte del cuerpo. O sea, aparte de los problemas que tenemos con la medicina alopática, es que se ha fragmentado todo. Cuando volvemos a estudiar las 5 leyes biológicas, nos vemos en la obligación de estudiar el embrión, las capas embrionarias y cómo eso tiene repercusión siempre, no solamente durante el embrión para formar el cuerpo físico, sino también que las emociones impregnaron el embrión y se quedan ahí. El doctor William Tiller, cuando habla de cómo se crea tu cuerpo desde tu alma y cómo se crea el alma desde tu espíritu y cómo se crea tu espíritu desde la divinidad o desde la fuente, es que normalmente cada cuerpo superior crea un campo que va a ser rellenado con el cuerpo que va a vivir la experiencia en ese campo, llamémoslo inferior, en esa realidad inferior. Pero la impregna, es decir,
todas las celulitas del embrión están impregnadas por la conciencia del alma que lo está formando en interacción con la conciencia de la madre que lo lleva. Y esa mezcla genera en el mesodermo, el ectodermo y tal, todas las capas embrionarias, una conciencia que se va a manifestar cuando esas capas desarrollen unos órganos. Es decir, la experiencia vital viene ya programada en tu embrión. Y eso es lo que quiere decir las 5 leyes biológicas, que el gran promotor fue el Dr. Hammer. Luego ha habido gente que cuestiona ciertas cosas de Hammer, pero lo de las 5 leyes biológicas tiene todo su sentido. Hay una entrevista que le hice yo a Patricia Bartolomé, donde entendí yo, cuando yo te digo estas cosas, que ahora mismo las digo con tanta soltura, un cardiólogo formado al uso ha tenido que procesar mucha información y pelearse durante noches con esto no me lo creo, esto no me encaja. Una forma que ella tiene de explicar cómo funciona esto y qué es lo que llamamos el transgeneracional. Es decir, tú no vienes aquí porque sí, vienes con una información de tu alma y de tu madre y de tu padre. Como los elefantitos, cuando las culturas de elefantes, las manadas de elefantes, cuando son víctimas de los que los cazan para quitarles los colmillos en la industria del marfil. Esas manadas de elefantes se empiezan a encontrar elefantes muertos sin colmillos, otro elefante muerto sin colmillos. Llega un momento en que empiezan a nacer elefantitos sin colmillos, porque la especie y el campo cuántico dice, oye, tener colmillos es peligroso. Patricia, que se dedica a la infertilidad de las mujeres, encuentra en el transgeneracional, oye, es que mi bisabuela falleció en un parto. Entonces se crea un programa en esa descendencia de que parir es peligroso para la salud y entonces vienen personas con un transgeneracional de infertilidad. Todas estas cosas son muy bonitas poderlas entender con este toque científico que es el que nos nutre a nosotros para que vayamos dando pasos en ese sentido. La medicina energética, cómo se crea tu cuerpo, cuáles son tus cuerpos que estás usando en esta encarnación, temas como la muerte, encontrar la explicación a cada una de las enfermedades desde el concepto energético es espectacular y es un camino sin marcha atrás. Llega la hora de despedirnos, Sergio. Antes, pero tengo una pregunta para ti y es una pregunta también de corazón a corazón, para que nos lo abras y nos cuentes qué es lo que más amas en la vida, Sergio. Uy, qué buena pregunta. Eso a un padre de 6 hijos, abuelo de 4 nietos, pues le pone en un aprieto. Pero creo que la respuesta, desde el momento en que empezó realmente la conexión con mi alma, creo que el amor como acto de la voluntad, en mi caso, empieza por amar a mi alma con agradecimiento, que es lo que yo antes entendía como amar a Dios sobre todas las cosas en el paradigma católico. Esa parte de Dios que todos tenemos en nuestro espíritu es digna del más profundo amor. Y desde ahí aprender a amar, amar a tu cuerpo con ánimo de cuidarlo, no con egoísmo mal visto, sino precisamente generosamente primero tú. Para yo poder servir tengo que estar sano yo, si no, no voy a servir. Triste servidor aquel que no se cuida. Y a partir de ahí, mi pareja, mi entorno cercano, mi entorno familiar. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil en cuanto a individualidad, es bastante amplia. He disfrutado mucho esta entrevista. Me despido de ti con un gran abrazo de corazón a corazón. Sergio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo también me he sentido muy cómodo. Y muchísimas gracias también a todos y todas por estar aquí de nuevo de Tal Árbol Tal Astilla. Nos vemos en un próximo podcast. No olvidéis suscribiros. Hasta la próxima.